noches, las 10 en punto de la noche, seguimos en directo como siempre en cuestión de prioridades. El pasado 22 de febrero la Conferencia Episcopal Española encargó una auditoría jurídica independiente al prestigioso despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo para que investigue los casos de pederastia y abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia después de las denuncias conocidas en los últimos años, muchas de ellas de casos que se produjeron cuando estas personas ya adultas eran niños. Hasta ahora había mucha opacidad dentro de la Iglesia sobre este polémico asunto y han tardado en tomar esta decisión. Casi 20 profesionales, muchos de ellos magistrados del Constitucional y del Supremo, trabajan ya en resolver e identificar estos casos donde no hay estadísticas, pero hasta ahora la Fiscalía General del Estado ha notificado 70 procedimientos abiertos y según algunos medios de comunicación, como el diario El País, han salido a la luz más de 600 casos y 1.260 víctimas. Pues bien, uno de los abogados que trabaja en esta investigación es Diego Solana, portavoz de este despacho de abogados. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Castilla y León Televisión. Muchas gracias. Bueno, ha pasado casi un mes desde que empezaron a trabajar junto con la Conferencia Episcopal. Los últimos datos que ofrecían hace unos días es que se han registrado 2 denuncias por día, 20 la primera semana. ¿Cuál es el dato más actualizado? ¿De qué número parte para esta investigación? Ahora mismo en torno a 30 personas, en 30 testimonios se han contactado con nosotros. Es decir, más o menos uno diario, ¿no llega? Un poquito más, ¿no? Sí. Y de los primeros casos que les están llegando, ¿hay un caso tipo, tanto de la víctima como del agresor? ¿Hay un modus operandi o todavía es muy pronto? Todavía es muy pronto, la verdad, para manifestar algún patrón o algo de esa categoría, no me atrevería a decirlo. Hay todo tipo de historias, todo tipo de personas y todo tipo de situaciones muy dispares. La investigación va a durar un año, pero yo no sé si desde qué periodo van a investigar, qué límite temporal han marcado para empezar a decir, venga, desde esta fecha en adelante. Sí, nuestro objetivo que nos hemos puesto y esperamos cumplirlo y queremos, es nuestro propósito, es de en 12 meses, es decir, a finales de abril de 2023, presentar el informe con todos los testimonios que hayamos recabido, incluidos los que han recabado muchos medios y muchos periodistas, y no hay límite temporal en el sentido, esta es una pregunta común, ¿no?, que sobre la figura de la prescripción, ¿no? La figura de la prescripción es que transcurrido un periodo de tiempo ya no se puede, una determinada conducta ya no es punible, ¿no? Desde el momento en el que nosotros no estamos estableciendo lo que llamamos en derecho la verdad judicial, es una figura que no es realmente relevante a nuestros efectos, ¿no? Nosotros estamos recabando testimonios y no es relevante a efectos del propósito de esta auditoría legal entrar en cuestiones como la prescripción. Con esto lo que quiero decir es que todas aquellas personas que nos contacten, independientemente de cuándo se hubieran producido los posibles abusos o la conducta que fuera, la recogeremos. Se les atenderá, es decir, que no le van a preguntar y en qué fecha se produjo estos hechos, sino que ustedes van a atender o van a investigar cualquier caso que llegue a... Cualquier caso en el que se haya producido algún tipo de abuso, independientemente de la fecha en la que se haya producido. Mucha gente pensará que esto deberían trabajarlo y auditarlo, nunca mejor dicho, las autoridades judiciales, la Fiscalía, no una empresa encargada por la Conferencia Episcopal. Bueno, pues no es la pregunta está bien traída. Quiero decir, al final la Fiscalía está actuando. De hecho, la fiscal general ha adoptado determinadas instrucciones a los distintos fiscales de España y se están realizando investigaciones de naturaleza penal. El encargo, el objeto de nuestra investigación no es en absoluto alternativa, es complementaria. Y bueno, es una decisión que ha tomado la Conferencia Episcopal para complementar, ayudar e intentar ver exactamente la dimensión del problema para abordarlo de la mejor manera posible. Y es todo rápida, ¿no? Porque si es un año, bueno, parece una fecha temporal bastante rápida, ¿no? Que seguramente sí, la Fiscalía tarde muchísimo más, ¿no? Bueno, es distinto. La Fiscalía va a hacer realmente una investigación. Y se va, en su caso, si hay indicios de delito, se hará una instrucción y en su caso habrá un juicio con la correspondiente fallo, ¿no? Es un procedimiento contradictorio, ¿no? Con una acusación y en su caso, una defensa. Conocíamos hace unos días, finalmente, el Congreso de los Diputados va a crear una comisión del Defensor del Pueblo para investigar los abusos sexuales en la Iglesia. ¿Qué papel va a jugar su despacho en esa comisión? Me imagino que, como decía antes, bueno, también aportarán, ¿no?, y estarán trabajando conjuntamente. Desde el primer momento, esta comisión siempre ha estado a disposición del Defensor del Pueblo, a disposición de la Fiscalía, a disposición de todas las autoridades. Y
insisto, ¿no?, en el tema que no es algo alternativo, sino que es algo complementario, y compartiremos cuando hagamos público el informe. Estará a disposición de todas las autoridades y del Defensor del Pueblo, por supuesto, y nos gustaría, en la medida que al Defensor del Pueblo le parezca adecuado, pero tener un canal de comunicación y compartirle información, y que finalmente, bueno, pues creo que hay un propósito similar por todas las partes. O sea, entiendo que la forma de investigar, ustedes van a ser proactivos, ¿no? Sobre lo que les llegue, una cosa es la vía para que le llegue en el correo electrónico, que por cierto lo voy a recordar, denuncia@cremadescalvosotelo.com. Quiero decir que van a tirar de casos publicados en los medios de comunicación, como decía antes, de las asociaciones de afectados. Van a intentar ser ustedes los que también lleguen a ciertos sitios, llamar a las puertas para tener toda la información, ¿no? Bueno, la verdad es que es un tema un poco delicado, ¿no? Por un lado, nosotros hemos puesto unos canales de denuncia y de comunicación. Partimos de un hecho que la verdad es que los expertos en estos asuntos nos han confirmado, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de asunto de las víctimas, que el número exacto de personas no se va a conocer. Hay muchas personas pues que tal vez sus heridas sean tan profundas que no sean capaces de ponerse en contacto ni con la Fiscalía, ni con nosotros, ni con el Defensor del Pueblo, por los motivos muy respetables que sean. Y estamos siendo proactivos en lo que todo aquello que nosotros conozcamos, pues lo queremos reflejar en el informe, porque nuestro objetivo es recoger la dimensión del problema y hacer propuestas. Pero bueno, también vamos a ser muy respetuosos con las personas, ¿no? Tenemos un canal abierto y el que se quiera acercar a nosotros será bienvenido, pero tampoco vamos a estar detrás de las personas. Vamos a respetar a que cada víctima o cada persona o cada afectado pues afronte esta situación como mejor considere. Y a día de hoy están todas las diócesis, todas las órdenes religiosas, todos los colegios religiosos participando, colaborando. ¿Hay recelos en algunos de ellos a la hora de aportar datos? La conferencia episcopal, igual ustedes lo saben, pero en general igual el público lo sabe menos, realmente es un órgano de coordinación de las diócesis de nuestro país, de España. Quien realmente es el jefe, por decirlo, de la diócesis es el obispo, que es independiente y responde directamente ante el Vaticano. Llevamos unas pocas semanas trabajando. El compromiso de la conferencia episcopal es total, y así el tiempo que trabajamos con ellos así nos lo han demostrado, y por ahora, tanto desde todas las diócesis, desde las órdenes religiosas, estamos encontrando por ahora una colaboración total. Con los colegios también, entiendo, con los colegios también. Y en esta labor de auditoría de la Iglesia, ¿qué archivos, qué testimonios, qué pruebas tiene que entregar la Iglesia para que puedan llegar al final, para que puedan llegar a la verdad? ¿Cómo funciona el día a día? Bueno, las diócesis tienen todas archivos y en el que ahí se ha podido recoger a lo largo de décadas, pues posibles quejas, posibles casos, posibles un asunto tristemente no inhabitual, sobre todo hace décadas, ya no se puede calificar como habitual. Era, por ejemplo, el movimiento de un profesor o de un laico que trabajara en un colegio, o incluso de un sacerdote, se moviera de un sitio a otro. El movimiento constante, digamos, ¿no? En algunos casos no era una pauta infrecuente para situaciones como esta. Entonces, todo eso, por ejemplo, debe estar recogido en archivos, y también testimonios, y también desde el Papa Francisco ya ordenó que tenía que haber en cada diócesis del mundo, todas las diócesis católicas, una oficina de atención a las posibles víctimas. Entonces, todo ahí hay una cantidad de documentación que es la que estamos trabajando sobre ella, y es parte fundamental. Sin la colaboración de las diócesis, pues el informe será muy parco y será incompleto. ¿El objetivo final es que se haga justicia con los agresores, que se conozca sus nombres, incluso que se dé indemnizaciones a las víctimas, indemnizaciones económicas? Bueno, igual me pongo un poco técnico, pero quiero precisarlo. Nuestra finalidad no es impartir justicia, eso lo hacen los jueces, ¿no? Pero sí que nuestro objetivo es abordar todas las cuestiones todas las cuestiones jurídicas que implican esta situación. Entonces, por supuesto, el tema de las indemnizaciones lo vamos a abordar,
y va a ser objeto del informe. ¿Por qué ha sido la Iglesia, considera usted, o su despacho de abogados, tan opaca con esta situación durante tantos años? ¿Y por qué ha dado el paso ahora mismo de intentar ser transparente y adelantarse incluso? Bueno, no me corresponde a mí responder a esa palabra, perdón, a esa pregunta. ¿Lo ha ordenado el Papa? Bueno, el Papa lo que ha ordenado es que las diócesis... Bueno, sí. No es exactamente lo mismo, ¿no? Realmente las diócesis, las oficinas de las diócesis son parte de la Iglesia Católica y nosotros como abogados no lo somos. Tienes razón, Graciano, en que hay un mandato de Roma, hay un mandato del Papa de destapar, de tirar de la manta y de que... No, pero es verdad que la Iglesia hasta ahora transparencia. No es que lo ocultara, es que decía, le restaba importancia, decía que eran muy pocos casos los que había, ¿no? Bueno, es que claro, el señor abogado Solana, ¿no? El señor Solana. Sí. Ha dicho unas décadas, ¿cuántas? 1, 2, 3, 5, 6, 7 décadas, y eso estaba ahí en 70 años. Que es acojonante, o sea, quiero decir que, claro, ha tenido que venir una sensibilidad en la cabeza de la Iglesia Católica, 1.300 millones de fieles, para decir, oiga, vamos a tirar de la cadena, o de la manta, como quieran, ¿no? Y eso está ahí, o sea, eso, ustedes ya tienen, ese material ya se lo han traspasado las diócesis a usted, perdón, al despacho de Cremades, o cómo es que no acabo. No, estamos... Vamos a ver, tampoco llevamos tanto tiempo trabajando, pero el objetivo es exactamente lo que usted está planteando, que desde las distintas diócesis nosotros vamos a hacer un trabajo exhaustivo de documentación y de reflejar en nuestro informe todos los casos que haya, ¿no? Que podamos detectar. Es verdad que hace décadas... Esto no importaba. Bueno, yo no diría eso, ¿no? Pero es verdad que se abordaba hace 50 años esta cuestión, se abordaba de forma distinta. Si me permite... Sí, perdona, quería seguir preguntando, luego ya abrimos un poco el debate a los tertulianos. Ustedes van a usar un modelo híbrido, francés, lo que se ha hecho en Francia, lo que se ha hecho en Alemania. Yo les pregunto, ¿no les temblará la mano si tienen que denunciar a una persona de la cúpula de la Iglesia, como hicieron, por ejemplo, en Alemania, que se acusó de encubrimiento al Papa Benedicto? A mí no. A mí ni a nadie de la comisión. No concebimos, si consideramos que ha habido conductas que han encubrido casos de esta naturaleza, nuestra obligación, y como profesionales y dentro de la integridad personal de un profesional y con el mandato que hemos asumido, por supuesto que... La Conferencia Episcopal no les ha puesto líneas rojas, ¿no?, en ningún momento. No hay ninguna línea roja y no la aceptaríamos. Por cierto, en la rueda de prensa conjunta entre el cardenal Omeya y Javier Cremades, el presidente de su despacho no ocultó, y lo dijo nada más empezar la rueda de prensa, que primero que era el caso más complejo y delicado de los 25 años de existencia que tiene este despacho. También reconoció que era católico y del Opus Dei. ¿Esto puede provocar dudas de independencia entre algunas víctimas? De hecho, ¿ha habido alguna asociación que así lo ha visto? Pues sí... me parece que si hay personas que tienen... Es muy legítimo tener dudas, es muy difícil el trabajo que hemos asumido y la verdad es que me parece legítimo que haya gentes que después de tanto tiempo pues puedan tener dudas, ¿no? Si realmente esta investigación es para ayudarles, si no... Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar hacer lo mejor que podemos y sobre todo esperamos prestar un servicio a la sociedad, a los católicos, a la Iglesia y al conjunto de la sociedad que lo merece. Y aunque llevan 25 días trabajando en esta investigación, ¿cómo cree que el informe final va a poder cambiar la imagen de la Iglesia entre la sociedad española, entre los propios católicos? Bueno, no me compete a mí tampoco hacer esa valoración, ¿no? Pero en cualquier caso me repito un poco a las palabras del cardenal Omeya en la rueda de prensa, ¿no? Que dijo, se inicia una nueva etapa. Hubo una autocrítica, yo estaba ahí presente, no sé si alguno de ustedes estaban, yo percibí una autocrítica y está muy condicionada también por la labor del Papa Francisco, que ha sido muy claro desde hace años con este tema y creo que la Iglesia Católica está rectificando. O
sea, sería un proceso casi de, utilizando términos bíblicos, de sanación para la propia Iglesia, el final de esta auditoría, el resultado final. Bueno, de sanación principalmente de las personas que han sido objeto de estos abusos, ¿no? Que deben de estar en el centro totalmente de toda esta investigación y en su caso es la Iglesia lo que quiere es acompañarlas de alguna forma con este cambio con estas nuevas medidas que está adoptando. Carmelo, sí. Sí, no cabe duda que la Iglesia, la Conferencia Episcopal ha dado un paso histórico, porque digamos que antes comentábamos fuera de antena durante la publicidad que a lo mejor se podría haber hecho bastante antes, pero bien está que la Conferencia Episcopal haya dado este paso en favor de la transparencia de algo tan tremendo como es el caso que nos ocupa. Y yo quería abundar, don Diego, en algo que ha tocado antes José Luis de Soslayo, que es el tema del encubrimiento. Es decir, la investigación que ustedes van a realizar se va a centrar solo en aquellos que han incurrido en abusos de este tipo, o lo que es también, yo creo que importante, en quienes les han encubierto, porque antes decíamos aquí, es que se movían de un sitio a otro, porque alguien sabía que había que quitarlos de donde podían haber hecho algo que les pudieran denunciar. Y esto quiere decir que había algún tipo de encubrimiento, de opacidad, que permitía que siguieran cometiendo este tipo de delitos en otros escenarios. ¿También van a investigar a los encubridores? Sí. Desde el momento en el que el objeto del informe es intentar identificar la dimensión del problema y proponer soluciones para que no se repita en el futuro, esa materia no puede ser dejada al margen del informe y es una parte nuclear y que hay que abordar, por supuesto. Maite. Sí, señor Solana. A mí me gustaría devolver el foco en las víctimas. Antes José Luis volvía a repetir el correo electrónico al que tienen que dirigirse esas víctimas. A mí me gustaría saber cómo se gestionan esos testimonios. Entiendo que esas personas escriben un correo. Yo no sé si luego hay algún contacto telefónico personal con el despacho que usted representa. Si hay algún tipo de mediación psicológica, ¿no? Porque es muy difícil ponerse en la piel de esas personas, pero entiendo que necesitarán también algún tipo de ayuda, ¿no? Para poner sobre la mesa ese calvario que han sufrido, ¿no? No sé cómo se gestiona todo eso y sobre todo también preguntarle si ellos piden cierta confidencialidad de sus datos, de sus nombres. Al principio he estado comentando, ¿no?, que realmente es un poco pronto para establecer algún tipo de patrón. Son unas 30 personas que nos han contactado y hay todo tipo de personas. Hay personas que nos contactan de forma anónima, nos dicen, pues, por ejemplo, un colegio o una localidad o una época y no quieren decir nada más. Hay otras personas que sí que nos dicen su nombre pero que no quieren mantener un contacto telefónico, o con otras personas estamos manteniendo contacto telefónico y la verdad es que todavía no hemos mantenido ninguna entrevista personal, pero lo que usted apunta, de hecho esperamos cuando demos a conocer la lista de personas que integran esa comisión, que van a estar especializadas en distintas ramas de las ciencias sociales, no solo en el derecho, habrá también personas con conocimientos de psicología y victimología, etcétera. Perfecto, ahí vemos en las pantallas ese buzón, ese correo electrónico donde se pueden dirigir las posibles víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Denuncia, con 2 A's, abusos, @cremadescalvosotelo.com. Bueno, yo creo que primero una reflexión muy rápida y la pregunta, ¿no? Yo creo que esto había que hacerlo, ¿no? Sencillamente la Iglesia, como una institución de origen divino, pero también humana y de titularidad pública, corre el riesgo de que se la demonice por completo. Bueno, es un riesgo, como tal. Sí llama la atención que después de 60, 70 años, que no sé,
En fin, bienvenido sea que el Papa Francisco, el Cardenal Omeya, en fin, y supongo que muchos se habrán muerto, porque claro, ha pasado. La pregunta, para no liarme, la pregunta, de los 30 casos presentados, ¿cuántos corresponden a hombres y cuántos a mujeres? Y díganme, si es posible, ¿de qué territorio de España estamos hablando? ¿O qué diócesis? La mayor parte son hombres, pero también hay mujeres. Hay muchas personas en Cataluña, hay un número importante de personas en el País Vasco, y esas son por ahora las dos regiones. Tampoco es un número muy amplio, ¿no?, para establecer una muestra, pero si tuviera que decir dos regiones, esas son las que más, por ahora, las que más nos consta. Y por añadir un dato a Gracia, ¿no? ¿De qué años más o menos se está hablando de estas denuncias? Más o menos de qué horquilla de años estamos hablando. La gente que nos ha contactado es de los abusos fueron desde el 80 y pocos para atrás. O sea, es que los anteriores han muerto. Pero esa localización que dice en el País Vasco y Cataluña especialmente, digamos de momento, ¿lo atribuís a que quizá hay más sensibilidad por denunciar o más concienciación de que hay que denunciar los casos, o que realmente ocurrieron más casos, entendéis que se produjeron más casos en el País Vasco y en Cataluña que en el resto de España? Bueno, yo lo he comentado antes, ¿no? En este tipo de conductas tan duras para la persona, en el momento en el que te estás formando, que eres un niño y una persona en la que confías, que además tiene una autoridad sobre ti y abusa tan trágicamente de esa situación, de ese abuso de superioridad, pues es muy duro y muy difícil, ¿no? Entonces, vuelvo un poco a la primera afirmación que he hecho, ¿no? Nunca creo que, o sea, los especialistas lo dicen, no es una opinión, realmente, que mucha gente nunca se va a poner en contacto ni con la Fiscalía, ni que realmente no quiere olvidar, o a veces no quiere ni recordarlo simplemente, ¿no? Por esa terrible herida, ¿no?, que tiene. Entonces, tal vez pueda ser porque hay una mayor sensibilización. Es decir, no tiene necesariamente, en la experiencia que llevamos trabajando, que es que haya un mayor número de casos, sino que haya tal vez una mayor sensibilización, o tal vez las asociaciones también han tenido un papel importante para catalizadores de determinadas conductas, tal vez reiteradas en algunas diócesis, o en algunos colegios, o en algunas órdenes religiosas. Entonces yo optaría más, tal vez, más por el tema de la sensibilización. Decía usted antes que habrá mucha gente que no presente denuncia precisamente, bueno, pues por el perfil de persona que sea, que no quiere notoriedad, que no quiere remover el pasado. También ha habido casos que han llegado a acuerdos directamente con la propia Iglesia, ¿no? Hemos conocido recientemente alguno. Esos casos me imagino que ya están solucionados, ¿no?, que ya no tienen por qué investigarse ni auditarse. Bueno, para nosotros sí. O sea, nosotros al final, lo que es una auditoría es... el objetivo principal es conocer la dimensión del problema. Entonces, es importante conocerlo. No vamos a dejar fuera el hecho de que, de hecho... Sí, acuerdos eclesiásticos, digamos, con los que llegaban. El objetivo de nuestro informe será recogerlo. ¿Por qué? Porque al final es correcta esa forma de aproximarse desde la Iglesia a un problema así. ¿Es adecuado a llegar a una transacción por una cantidad económica o no? ¿Incluía, por ejemplo, algún tipo de apoyo psicológico o alguna sanación espiritual o médica? Entonces, todo ese tema, entonces nosotros lo vamos a recoger, eso va a estar incluido en el informe, y al final las conclusiones o las recomendaciones que haremos, pues intentaremos abordar el tema, si esa es una forma adecuada o un protocolo correcto de comportamiento de una organización. Pues Diego Solana, gracias por estar en Castilla y León Televisión. Tienen ustedes un trabajo muy complejo, van a tener información, desde luego, que muy sensible, pero como decíamos antes, puede marcar un antes y un después también de la propia imagen que tenemos de la Iglesia Católica. Ojalá. Gracias por estar en Cuestión de Gracias a Principios. ustedes. Gracias.